Bien, buenas en este día, compañeros, hermanos y amigos de la comunidad cristiana Kairos. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, la parábola del buen samaritano. He aquí un hombre, intérprete de la ley, se levantó y dijo a Jesús para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de los ladrones, los cuales le despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo moribundo, o sea, casi muerto. Aconteció que descendió por ese camino un sacerdote, pero cuando lo vio, siguió de largo. Asimismo también descendió un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un establecimiento y cuidó de él. Bien, nosotros no tenemos mucho tiempo para decir todas las verdades que encierra esta parábola, pero yo le pondría a esto un título: es ¿qué hacer con una persona herida? Y cuando hablo de heridas, no estoy hablando de solamente heridas físicas. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el herido? Implica una palabra, y es la palabra misericordia. En esta parábola que nosotros hemos visto aquí, podemos ver que lo primero que aparece es la interpretación de la palabra de Dios. Porque en momentos de crisis hay muchos tipos de interpretación y de intérprete. Pero ¿cómo es que nosotros leemos las Escrituras? ¿Qué es lo que leemos? ¿Qué es lo que interpretamos cuando leemos las Escrituras? Y tratamos no solamente de explicárselo a otros, sino inclusive hasta de explicarle a Dios mismo lo que Él ha escrito. ¿Cómo respondemos? Porque nosotros tenemos personas que respondemos y recitamos lo que hay en la Biblia de una forma sorprendente. Recitamos con capítulos, con versículos, pero aparte de lo que nosotros recitamos, ¿cómo nosotros aplicamos todo eso que recitamos, aprendemos y tenemos como conocimiento? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida primero? Porque una de las cosas importantes es que todo el que se aprende algo, lo recita y lo cita, lo primero que quiere es darle una receta a otro. O sea, no se lo receta él mismo, sino que quiere recetárselo a otro. ¿Y cómo aplicamos nosotros eso en la vida real? Bien, en esta parábola aparecen muchas figuras. Y lo primero que aparece es el término que un hombre iba por un camino. Mis amados hermanos y amigos, aunque usted no lo crea, este camino por donde iba ese hombre era un camino de descenso, muy diferente
a cómo se hacía, porque dice que él venía descendiendo de Jerusalén a Jericó, cuando lo normal era que todo adorador, todo el que iba a buscar de Dios, subía de Jericó hacia Jerusalén. Entonces eso determina que este hombre estaba andando por un camino raro. Muchas veces nosotros, hermanos, escuche la palabra, yo no me gusta mucho decir a la gente, no, porque hay mucha gente, no, es que muchas veces nosotros andamos por caminos raros, y esos caminos descienden de Jerusalén a Jericó. Jerusalén, ciudad de Dios. Sin embargo, Jericó, ciudad fortificada y amurallada, que encierra a su gente dentro de ella. Y aquí nosotros encontramos que en ese camino raro y en esos caminos que muchas veces nosotros nos metemos, es donde encontramos quien nos roba, quien nos despoja, quien nos hiere. Pero hay algo muy importante, y es que el herido fue dejado junto al camino. Todo el que conoce la casa de Dios, Jerusalén, el pueblo de Dios, y es herido, difícilmente no se quede cerca del camino entre Jerusalén y Jericó. Y yo le digo siempre al que escucha de alguien que ha caído, que ha sido herido por el enemigo, y le pregunto, ¿y cómo está él? Él va a veces, o ella va a veces a la iglesia, o lo veo cerca, pero usted sabe que no te da. No, si está herido en el camino entre Jerusalén y Jericó, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, porque quedar herido junto al camino no le es fácil para nadie. Y más con la lengua, de que muchas veces, a veces, hermano, la palabra de Dios dice que los hijos de la tiniebla tienen más sagacidad, y esa sagacidad implica a veces hasta inclusive en la forma de tratar a una persona que ha cometido una falta dentro de los muros de Jerusalén por ir rumbo a Jericó. Entonces, cuando quedamos heridos en el camino, siempre el herido va a encontrar varios tipos de personas. Como ese herido que iba desde Jerusalén hasta Jericó, andaba en un camino raro. Yo me pregunto también qué hacía por ahí el sacerdote y el levita. Bueno, eso no es problema mío, pero el asunto es el siguiente, y es que el sacerdote es el primero que pasa. Los sacerdotes están llamados ¿a qué? A interceder, presentando al pueblo delante de Dios y presentándole a Dios al pueblo. Pero este sacerdote estaba muy apegado a los ritos, a los dogmas, que engrandecen muchas veces a ellos mismos. A veces usted ve en los grupos personas con una discusión de la palabra de Dios y con un conocimiento tremendo, que más bien uno piensa, ¿quién es que quieren glorificar? Si glorificar el conocimiento que ellos tienen de la palabra delante de los hombres, o glorificar al Dios de la palabra del cual ellos están hablando. Porque lo grande del caso es que cuando un sacerdote que es intérprete de la ley, de la palabra, que habla mucho de muchas cosas, tiene que tener un efecto. Y a veces nosotros vemos que son personas que, a pesar de todo el conocimiento que tienen, cuando encuentran a alguien herido en el camino, eso es lo que hacen. No lo pueden curar. Y como no lo pueden curar porque están llenos de religiones, están llenos de teologías, están llenos de dogmas y de costumbres que ellos mismos han adoptado, eso no lo puede mover a misericordia para curar un herido. Ese es el sacerdote, que habría mucho que hablar de ellos, pero vamos a seguir hacia adelante. La otra persona que pasó por ese camino, dice la Biblia, que fue un levita. Los levitas representan a los servidores del templo, que muchas veces se olvidan que después de Dios, lo más importante
no es el templo. Después de Dios, lo más importante son las personas. Y que lo que nosotros hacemos, dice la Biblia, que debemos de hacerlo como para el Señor. Y el Evangelio según San Mateo dice, en la regla de oro, de la misma forma que tú quieres que te traten a ti, así tú debes tratar a otro. Los levitas son importantes en el templo porque sirven en diferentes cosas, pero ¿de qué nos sirve a nosotros servir en algo si no podemos restaurar al herido? Miren, yo veo mucha gente siempre en estos días que estamos viviendo muy difícil, que hay ladrones. En estos días agarraron a uno y la gente voceaba, mátenlo, esto, aquello y lo otro, mujeres que tienen hijos. Pero ¿cómo reaccionarían esas mujeres si fuera uno de los hijos de ellos? Lo mismo pasa dentro de las iglesias. ¿Cómo reaccionarían muchos levitas, servidores dentro de la congregación, con grandes ministerios que lo ven a diario? ¿Cómo te gustaría a ti que reaccionara el que está al lado tuyo si eres herido y dejado junto al camino? La palabra de Dios dice que aquel hombre fue despojado, le quitaron la ropa y todo lo que tenía. Una persona, eso significa que quedó en vergüenza. Y si le quitaron todo lo que tenía, fue que perdió todo lo que había adquirido. Si llámese ministerio, llámese familia, llámese muchas cosas, él la perdió, pero quedó ahí, junto al camino. Nosotros tenemos que, antes de señalar a una persona y de hablar de esa persona, debemos de pensar cómo me gustaría a mí que me trataran si algo me llegara a suceder. En el libro de Gálatas, en el capítulo 6, dice claramente que cuando tú vayas a restaurar a una persona, debes de hacerlo ¿qué? Con espíritu de mansedumbre, o sea, considerándote a ti mismo, no sea que tú vayas y caiga en una situación en la misma que viste que cayó esa persona a la que tú vives señalando y acusando, que está herida, despojada junto al camino. Habría mucho que hablar del levita, pero el tiempo es limitado. Pero vamos a concentrarnos algo del herido. ¿Usted ha visto una persona herida? Este herido representa al pecador moribundo, pues le robaron todo. No fue que él lo cedió. Lo que pasa es que cuando a veces uno va por un camino que no debe caminar, nos descuidamos. Y como nos descuidamos, el ladrón que nos acecha, porque la palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente acechando y buscando a quien devorar, nos asalta en el camino, nos roba, nos deja sin ropa, nos deja sin provisiones, nos deja en la vergüenza y nos deja moribundo. Entonces, mis amados hermanos, una persona moribunda no tiene ningún tipo de actividad. Una persona moribunda no tiene deseo de hablar, de socializar, ni de hacer cosas que otros quieren que él haga, porque ha quedado herido en el camino. Ahora, ¿qué es lo que necesita una persona herida? Con esto voy cerrando. ¿Qué necesita una persona herida? Una persona herida necesita un prójimo, que fue lo que Cristo le dijo al hombre, al intérprete de la ley, al que sabía todo, al que podía recitar aproximadamente los 8,152 capítulos que tiene la Biblia y 1,000,000 y pico de versículos, porque hay gente que se gloria de eso. Ah, sí, la Biblia dice esto, ah, sí, la Biblia dice esto aquí, ah, sí, la Biblia dice esto. Pero ¿de qué te sirve o de qué me sirve a mí saberme la Biblia de tapa a tapa cuando no puedo saber lo que necesita un herido? Un herido lo que necesita no es teología. Un herido no necesita un levita que le diga, tú tienes que hacer esto, hacer lo otro, porque es para Dios, y así por el herido. Un herido lo que necesita es un samaritano. Y así como el levita tenía el título de servidor y el sacerdote el título de teólogo, el herido simplemente necesitaba el título que tenía el samaritano y era de prójimo. Y déjeme decirle algo, que cuando nosotros buscamos el significado de la palabra prójimo, es uno que se asemeja a ti.
Y para uno poder ayudar a alguien, tiene que ser prójimo. Y la palabra prójimo significa tiene que ser compasivo. Por lo tanto, el prójimo lo que hace con el herido es que no comienza a investigar qué fue lo que te pasó y cosas, no condiciona su ayuda. La palabra del Señor dice algo muy importante y dice que mientras el sacerdote y el levita se apartaron de él, venía por el camino un samaritano. Señor, esto es tremendo. El levita y el sacerdote iban bajando, el samaritano era el de los tres que iba subiendo. Entonces, cuando yo escucho las cosas de la palabra de Dios, yo tengo que reírme, porque los otros dos que estaban llamados a ayudar, no pudieron ayudarlo porque ellos también andaban con defecto. El samaritano tenía defecto, pero no venía bajando, porque el orgullo baja a la gente. El orgullo baja a la gente, y cuando la persona es orgullosa, aunque tenga defectos, no lo reconoce. Pero la palabra de Dios dice que por el camino iba el samaritano. El samaritano no venía de Jerusalén, tal vez hacia Jericó. Dice que venía por el camino, podría ser que venía al revés de Jericó. Iba rumbo ¿a qué? A Jerusalén. Entonces, él lo que hace es que se acerca. No sabía si los ladrones andaban por ahí o qué es lo que pasaba, pero él lo que sabía era que había una persona que estaba en necesidad y él fue movido, dice la Biblia, fue movido a misericordia. Dentro de las iglesias hay mucha gente que no tiene misericordia. Y como no tiene misericordia, cuando ve a alguien herido y maltratado, por eso se aleja, porque no tiene misericordia. Pero dice que el samaritano, lo primero que hizo fue, se acercó, tomó una decisión de ver lo que pasaba. Lo segundo es que vendó las heridas. Para vendar hay algo muy importante. Para poder vendar a otro, no es con título que se venda, no es con ministerio simplemente. Se venda o puede vendar a otro el que tiene amor. El que tiene amor es el único capacitado para vendar. La otra es que lo puso en su propia. ¿Cómo lo vendó? Echándole aceite y vino. Aceite, dos cosas caras. Ay, voy a hablar con los hermanos tacaños. No quiero entrar en esa parte. Pero el asunto del caso es que el aceite era uno de los artículos más caros. Y el vino era ¿qué? También caro. Aceite significa poder cicatrizar. Y el vino significa poderle dar un poco de gozo y de alegría a una persona herida. Y luego que lo vendó con vino y aceite, lo puso en su propia cabalgadura. ¿Somos nosotros capaces de cargar con una persona herida hasta llevarlo a un lugar donde pueda sanar? Llevarlo a un lugar a donde pueda sanar y cuidar de ello. El término de la palabra de hoy es ¿qué vamos a hacer con los heridos? ¿Qué vamos a hacer con los que están junto al camino? ¿Qué vamos a hacer con aquellos que no tienen deseo de nada? La primera impresión de Jesús con este hombre fue decirle, ve tú y haz lo mismo. Pero la preocupación de ese hombre era cómo llegar a tener la vida eterna, cómo entrar al cielo después que saliera. Pues la palabra de Dios es clara y sencilla en el día de hoy. Vendar con vino y aceite, montarlo en la cabalgadura, cuidar de los heridos que están junto al camino y acercarnos a ellos es lo más importante para tener la vida eterna. Dios le bendiga. Y yo espero que al término de este mensaje podamos reflexionar cómo estamos nosotros tratando a la gente, qué estamos haciendo nosotros por la gente, y que el Señor en esta semana que comienza nos dé una semana prosperada, bendecida y en victoria. ¿Qué haremos con los heridos? Dios le bendiga.